Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Conversatorio, encuentro con la palabra. Le hemos denominado conversatorio porque esperamos pueda ser un espacio de intercambio de nuestras propias experiencias en donde, compartidas en comunidad, crecemos juntos en la experiencia de Dios. Saludamos a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Hemos elegido como base de este conversatorio el subsidio que ofrece el Vaticano en torno a la celebración del Domingo de la Palabra, que en su 6ª edición la acabamos de celebrar el domingo pasado. En el Salmo 119, espero en tu palabra, es un grito de esperanza. El hombre, en momentos de angustia, en el sinsentido de la vida, grita a Dios y pone toda su esperanza en Él. Es cierto que todos tenemos esperanza, es una experiencia humana que todos sentimos. Sin embargo, esta no es una idea abstracta solamente, ni un optimismo genuino, sino una persona viva y presente en la vida de cada uno de nosotros. Cristo crucificado y resucitado, el único que jamás nos abandona. Damos inicio a este encuentro con la entronización de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, hermosa canción para iniciar, muchas gracias. Así que bueno, vamos a dejarlos en compañía de Rosaura González Marcos, quien hoy es nuestra moderadora de este encuentro
Bienvenida, Rosaura, y panelistas. Gracias, Larisa. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Primero que nada, buenas noches. Estoy muy contenta de que estén aquí y yo sé que todo la pastoral de liturgia, los sacerdotes, el Padre Freddy que nos acompaña, bienvenido Padre, y gracias por estar aquí. Y por supuesto a nuestro panelista, el Padre Julio, y los demás que son compañeros de muchos de los que estamos aquí, somos parte de toda esta feligresía y que ustedes sé que por sus acciones lo conocen. Antes de dar el contexto de, como muy bien lo ha explicado Larisa, de este tema, espero en tu palabra, quiero presentar a mis queridos hermanos panelistas que tan gustosamente aceptaron no solamente leerse este documento que nos ha enriquecido y que en verdad yo creo que después lo vamos a compartir con todos ustedes, y contenta de que ellos estén aquí, sacando de su tiempo, siempre diciendo sí. Y bueno, Padre Julio, esto se abrió a toda la feligresía, pero todos los conocen, pero por si acaso, ¿no? Muy buenas noches, qué bueno compartir con los que están aquí en el salón, porque quizás los que están en Radio Claret no saben que el salón está lleno. Creo que nos podemos presentar todos con un aplauso así para que los demás escuchen. Eso. Y nos alegra mucho porque es como retomar lo de los miércoles a las 6:30 de la noche para acercarnos a la palabra. Bueno, desde este domingo de la palabra hemos comenzado ya otra vez a retomar el ritmo de escucha en comunidad de la palabra de Dios y eso nos alegra muchísimo. Muy bien, exacto. Y aprovecho para saludar a los que nos sintonizan a través de radio y televisión Claret Digital y, como su frase dice, evangelizando al mundo por internet. Y esto es la palabra. Tenemos aquí una representación de la juventud. No es que nosotros no tampoco estamos en esa área, pero él está más. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los que nos acompañan, los que nos sintonizan y los que nos van a ver en la retransmisión. Mi nombre es Orlando Rodríguez, catequista, actualmente en la misión con los jóvenes, pero bueno, para servirle al Señor siempre con alegría. Excelente. También tenemos a una persona muy especial para nosotros. Preséntate, Jessica, para los pocos que no te conocen. Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Domínguez. Inicié en esta parroquia en el año 2018 a través de un encuentro con la comunidad de Emaús y desde allí pues me atrapó la parroquia y me he quedado sirviendo en la pastoral de liturgia. Empecé en el tiempo de la pandemia, donde casi nadie podía salir y tenía salvoconducto, así es que el Señor me regaló esa gracia de poder servir en ese momento para que todos los que no podían salir de su casa tuvieran ese alimento diario de la palabra como proclamadora. Y pues el año pasado recibí también la gracia y el regalo del Señor de servir como ministra extraordinaria de la comunión. Junto con el Padre Freddy Ramírez, que es el secretario de Medios de Comunicación de la provincia claretiana de Centroamérica, y con Orlando participamos pues también en la coordinación y edición de un boletín que también tiene como misión pues llevar el Evangelio a todas partes y dar a conocer la misión claretiana en la provincia y al alcance pues de los medios. En la edición, en la coordinación, Orlando nos ayuda con el diseño gráfico, así es que pues ahí estamos también siempre con el corazón dispuesto a servir. Excelente. Dicho sea de paso, la coordinadora de proclamadores y de liturgia, nuestra coordinadora Larisa, siempre envía y comparte el boletín. Y es un boletín sumamente amigable, el diseño es bonito, es atractivo, es una lectura hermosa de contenido y de sustancia y de quienes aportan se toman el tiempo para preparar esos artículos. Así que cuando Larisa envía esos boletines, téngalo allí, de seguro va a encontrar una palabra que le va a ayudar o lo va a actualizar con las últimas guías o los últimos temas que se tratan y son importantes para nosotros como creyentes. Y tengo ahora una compañera de el taller de Lectio Divina, de la palabra en tu casa para los que nos sintonizan, así que Gloria, por favor,
entre otras cosas. Buenas tardes, buenas noches, hermanos todos, bienvenidos. La verdad que me siento orgullosa de pertenecer a esta parroquia, porque como dijo Jessy, yo llegué a Emaús, a esta parroquia, y así fuimos entrando a diversas necesidades que tenía la parroquia, y entre esas proclamadora de la palabra, después en la Lección Divina, y ahí en la palabra en tu casa, y bueno, y ahí se van dando actividades que uno va participando con mucho honor, porque ¿cómo decir que no? Siempre digo, ¿cómo decirle a él que no? Que cada vez que nos llama, ahí estamos, ¿no? Y bueno, yo muy contenta de pertenecer a la Lección Divina y a la palabra en tu casa. Así que le doy las gracias a Dios primeramente por permitirme participar y pertenecer a esta parroquia. Muchas gracias. Definitivamente eso, entre otras cosas, todos aquí no nos vamos a tomar el tiempo para decirlo, pero esto es una prueba de cómo la palabra impacta en nuestras vidas y nos va replicando en muchos roles en la parroquia y en la misión que tenemos. Y tenemos aquí a un compañero proclamador, que esa voz particular que tiene, que algunas personas dicen una voz de locutor, pero además que proclama tan bonito la palabra. Paul. Gracias a todos ustedes por estar aquí y a los que nos sintonizan. Se dan cuenta, ¿no? Hace 2 años yo sentí un llamado. Siempre he pertenecido a la parroquia, pero un día me dijeron: oye, ¿te gustaría ser proclamador? Y oye, qué bien. Y ese día viene una misa precisamente, y ese día era la reunión de proclamadores. Que conocí a Larisa, conocí a muchos del grupo, y eso, a partir de ese instante, fue todo, fue una conexión. El padre Frei después me invitó, un día me dijo: sí, yo qué habré hecho, dije yo. ¿Usted quiere colaborarnos con Radio Claret? Y yo, con mucho gusto. Y ahí está la palabra mía también en voz y voto para Radio Claret. Y después, bueno, me invitaron también a ser parte de la misión. Ahí estamos con Jessica, estamos colaborando con Orlando, y la verdad que es otra experiencia muy bella. Todo en el nombre de Dios, y siempre el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros. Cada vez que voy a dar la palabra, yo me encomiendo primero, y eso es lo que Él me transmite, para que todos ustedes sientan la palabra de Dios. Bueno, yo sé que ya se presentaron. Yo soy Rosaura González Marcos. Llegué a un taller por una convocatoria de la Pastoral de Liturgia, y bueno, a un taller de Lección Divina, y quedé ayudando a dirigir los talleres, y luego pues tuve la gracia de Dios, de la Virgen y del equipo de estar con las compañeras dirigiendo el programa La Palabra en tu Casa, que es un reto importante de preparación de la palabra, pero que sobre todo la primera experiencia, le digo, que fue enriquecedora para mí, de fortaleza, de nervio y de ayuda, pero no me arrepiento, ha sido una experiencia grandiosa en mi vida. Entonces, bueno, ya estamos en familia, vamos a disfrutar, a gozar de esta palabra. Como bien dijo Larisa, el domingo se celebró la 6ª edición del Domingo de la Palabra, y quiero que salgamos bien claros de aquí. El Domingo de la Palabra se celebró en las parroquias, en la Eucaristía. Nuestra parroquia le dio la significancia. Todos los que vinieron a las Eucaristías en las diferentes horas se dieron cuenta de que hubo una procesión, de que un proclamador entró con la palabra, es decir, a toda la asamblea se le dio esa significancia de esa celebración. Y quizás para los que somos asiduos de esta parroquia, nosotros pensamos, bueno, pero siempre nosotros se le da esa prestancia a la palabra, esa significancia, pero ese día fue una celebración especial. Las homilías, los sacerdotes le dieron ese énfasis a esta celebración. Pero es bueno un poco saber el contexto de esto, ¿no? Y cómo y cuándo se instituyó este Domingo de la Palabra, que reitero, celebramos la 6ª edición. Pues se instituyó a través de una carta pastoral denominada, lo leo textual en italiano, que no es mi lengua ni madre ni padre, Aperuit Illis, ¿no? El 30 de septiembre de 2019. Y se determinó que se celebraba el tercer domingo del tiempo ordinario. Para esta carta pastoral se
refiere o tiene como fuente el Evangelio de Lucas, capítulo 25, versículo 25, que sucintamente dice: entonces le abrió la mente para que comprendieran la Escritura. Entonces ya aquí nos va diciendo, más que una cosa fría, un papel, una lectura, es abrirnos la mente y comprender con el corazón, con nuestra fe de cristiano. Entonces, para este sexto domingo, el tema elegido, el título elegido, espero en tu palabra. Yo me fui al origen de la palabra en latín, espero, esperare. ¿Y qué significa? Esperar con confianza. Y me fui al sustantivo en latín, spes. ¿Y qué significa? Adivinen. ¿Quién adivina? Spes, esperanza. Y no es casualidad que estamos en un año jubilar, que se llama el lema Peregrino de la Esperanza, y que en nuestra parroquia desde el año pasado nos han venido preparando y nos hemos venido preparando a través de diversas actividades, explicándonos qué significa esto de Peregrino de la Esperanza y la esperanza. Inició Larisa y me voy a citarla de nuevo porque el punto medular es: distingamos la generalidad, lo ideal, lo humano de la esperanza, al vínculo, la certeza y la fidelidad en ese Jesús, en Dios. Entonces, no se trata de una esperanza general, en plural, en particular, individual, vinculado a la persona de Cristo. Entonces, en este conversatorio se eligió lo que se llama un subsidio pastoral y litúrgico. Esta mañana, padre, que hablábamos de subsidio y de las ventajas y desventajas, este es un buen subsidio. ¿Por qué? Porque como su palabra lo dice, la palabra lo dice, ayuda, guía, que hace la Iglesia para guiarnos como cristianos en vivir la palabra, no solamente a nivel personal. El Papa instituye este documento y este tipo de guías para que nosotros lo vivamos a nivel personal, pero se extienda a nivel de comunidad y de asamblea. Por eso este evento de la pastoral de liturgia se abrió a toda la comunidad y se invitó a toda la comunidad, no solamente a los proclamadores o de otras pastorales y de otros grupos, ¿no? Entonces, dicho esto, solamente quisiera decir que tenemos una certeza en la fidelidad de Dios, en ese Dios que no defrauda. No podemos dejar de vivir esta experiencia de la palabra solamente en un día, en este domingo, el tercer domingo, no, es todo el año. Y al final vamos a ver, en la parte final de este conversatorio, qué cosas podemos hacer para que es que la palabra es Jesús que vive en nosotros. Entonces, con esa convicción, pues, nunca muere, la palabra es viva. Entonces, yo creo que ya dado el contexto, vamos a empezar con el temario que deriva del documento, del subsidio pastoral y litúrgico. Y este documento tiene como sustancia un salmo que es precioso, muy particular, que es el Salmo 19 en el versículo 119, versículo 74. Dicho esto, padre, yo quiero empezar con usted por su fuente y su didáctica, debido a que muchos de nosotros, incluso los que no, digamos, nos iniciamos en nuestra vida como practicantes, acudimos siempre por ser un libro sapiensal, pero quizás más manejable, al salterio. ¿Qué importancia tiene esto y qué atestigua en la palabra? Bueno, los salmos, o el salterio, como acostumbramos a decirlo más en el mundo cristiano, pues nacen de la experiencia como sentimental, emocional de la relación del pueblo con Dios, con su historia, con las circunstancias. Yo creo que todos hemos experimentado que una poesía, un canto, decir las cosas de una manera metafórica a veces tienen muchísima fuerza, y no es lo mismo decir te quiero mucho
eres la persona que me ilumina la vida. Claro, eso ya suena más bonito. Claro. Entonces, esa experiencia tan humana, tan real, tan cotidiana, de la palabra que tiene como una poesía, un poema, un trasfondo, que se vuelve símbolo, una palabra que es símbolo de una relación emocional mucho más profunda. De ahí vienen los salmos, de esta manera tan poética de expresarse todo un pueblo, su historia, sus relaciones, sus crisis, sus momentos difíciles, pero también su alabanza, su alegría, su cercanía con el Dios de la vida. Entonces, de esta relación del pueblo con Dios, sus poetas, sus cantores, sus mejores artistas de la palabra, pues fueron componiendo los salmos. ¿Cuántos salmos son? Vamos a dejar que la gente que está en el chat nos diga cuántos salmos son. No diga porque si no se... Soplar, ¿no? Sí, entonces es para que los que están en el chat ahí que nos compartan y que lo pueden buscar en su casa. Entonces, bueno, y se ha tenido esta composición bonita. Yo creo que no se nos puede olvidar eso, que el salmo, este grupo de cánticos, son una experiencia de un pueblo enamorado, de una experiencia profunda. Y cantan también sus dolores y a veces van a decir cosas muy duras porque se sienten solos, porque se sienten pecadores, pero todo ello expresado de una manera muy profunda, poética y artística. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar acerca de cómo se ha sentido cuando acude a los salmos. Yo, por mi parte personal, como dice el Padre Julio, el salmo no es leer, el salmo es sentir y transmitir de otra forma, ser el poeta a través de Dios para que la asamblea entienda lo que es el amor, ya sea en el dolor, en el sufrimiento, en la esperanza y en la vida. Es otra entonación totalmente diferente. Un día alguien me dijo, se me acerca, me dice, un feligrés me dice, lo felicito. Yo, ¿por qué me felicita? Floté. Sentí que Dios bajó y me llevó. Cuando esa persona me dijo eso, yo decía, ¿qué le habré hecho yo? ¿Qué le habré hecho? Pero no, todo lo hace Dios y es eso. Es ese sentir que uno tiene que transmitir para que la asamblea sienta realmente lo que es la palabra. Y ese momento del Salmo es poesía pura de Dios. Así es. Jessica. Sí, yo creo que lo bonito de los salmos también es que, como mencionó el Padre Julio, nacen de una experiencia humana, ¿no? De los sentimientos de las personas. Entonces, eso nos permite identificarnos plenamente con el salmista. Es una cosa impresionante, ¿no? En aquellos momentos o de alegría, de agradecimiento, o de dolor, tristeza, sufrimiento. Entonces, nos permite ponernos en ese lugar de esa persona que escribió esa poesía y conecta tanto que realmente llena el corazón. Sí. Para mí, realmente los salmos fue como el inicio de mi vida espiritual, ¿no? Leer los salmos, porque me llenaban. Y luego saber cómo las comunidades antiguas subían a Jerusalén cantando sus salmos. Creo que desde el 119 hasta el 133, 34 eran los salmos que ellos cantaban yendo hacia Jerusalén. Todas las comunidades que salían, que iban al templo, iban cantando. Y eso siento que es una respuesta a Dios de la alegría, como se ha dicho, de la esperanza, del dolor, del sufrimiento, y se vive, ¿no? Se vive, se encarna, esos salmos se encarnan en la vida de nosotros, de cada uno, cuando lo leemos con la conciencia de lo que estamos leyendo es vida, ¿no? Y está vivo, es palabra viva. Entonces, eso te llena, te da una alegría enorme leer los salmos. Yo le quiero preguntar al Padre Julio porque, dicho sea de paso, propaganda,
en los libros sapiensales, y todo el que quiere saber más de a fondo, hoy no podemos, pero sí en la Escuela San Miguel, que pronto abrimos nuestra etapa de aquí le hago propaganda al padre Freddy, porque es excelente. Padre Julio, siempre se pregunta quién es el autor de... Esa es una cosa muy curiosa, ¿no? Puede ser que no es de fondo, pero la gente... O sea, somos mucho de buscar quién es el autor de esto, quién es el autor... Bueno, tradicionalmente, y de hecho la misma palabra lo atestigua así, decimos estos son compuestos por David, ¿sí? Pero también sabemos, como buenos escrutadores de los salmos y de la palabra en general, que hubiese sido muy difícil David compusiera todo esto, porque hay salmos que narran situaciones muy posteriores a David y no te das cuenta que no fue así. ¿Por qué se lo adjudican a David? Porque era como el cantor de Dios, ¿verdad? El poeta de Dios, y el pueblo encontraba en la vida de David y fue el gran rey, ¿verdad?, del pueblo, como esta voz que recogía el sentir del pueblo. Sin embargo, como tantos otros textos que también se los adjudicamos a tal o cual autor, este nombre más bien es como un símbolo de muchos autores autores y autoras que están detrás, porque bueno, el Espíritu Santo, que es el autor realmente de toda la Biblia, por la pluma y la mano de muchas personas, pues tomó toda la experiencia humana, como ya nos decía Jessica, y bonito esto, ¿no? Como el sentir humano, con la fuerza del Espíritu, también se transmite un lenguaje superior, un lenguaje bonito que nos acerca a Dios, pero que nos humaniza y como que regresa a nosotros más significativo. Bueno, un autor así, podemos decir muy generalmente David, porque la tradición lo pone así. Sin embargo, sabemos que puede ser que algunos de los salmos sí tienen como muy posible el tiempo cercano a David. Hay unos que son de hecho antes. Y quizás también como agregar que a veces cuando hablamos de salmos como género literario, hay muchos otros que no están dentro del libro de los salmos. Yo no sé si ya pusieron cuántos salmos son, no sé si ya lo escribieron en el chat. Bueno, los 150 no es que serán los únicos salmos que tiene la Biblia. Hay otros salmos, cánticos que aparecen, poesías que aparecen en otros libros, porque fue una manera también como los autores fueron expresando con este género literario su relación y su experiencia con Dios. Muy bien, bueno, ya entrando en la materia del subsidio litúrgico pastoral, yo quisiera que Gloria nos hablara un poco de la característica única de este Salmo 119, por así decirlo, y cuál es su tema central. Bueno, el Salmo 119 es considerado que tiene una estructura muy, pero muy organizada, es único en su género, un acróstico alfabético de 176 versículos, compuesto por 22 estrofas y la misma cantidad de letras del alfabeto hebreo, que cada estrofa tiene 8 líneas. Es como pensar que el 7 es la plenitud, más 1 es ya, ¿no?, demasiado bello, demasiado importante. Entonces vemos que el Salmo 119, junto a otro salmo que es el 19 y el 1, son salmos de la Torá. ¿Qué significa? Son salmos de la palabra. En ese Salmo 119 solamente hay 4 líneas que no se habla de la palabra de Dios estrictamente. Todas las demás se habla de la palabra de Dios. Entonces, si vemos, es maravilloso leerlo, ¿no? Porque nos está hablando, y es un salmo largo, es bien largo, ¿no? El más largo de todos. En términos utilizados, ley, se utiliza mucho la ley, que es la Torá, que es enseñanza, es una instrucción, es un mandato, es una promesa de Dios, y tiene señales de una vida exitosa y plena para cada uno de nosotros, de los cristianos. Entonces, el Salmo
nos lleva a vivir la palabra de Dios, el Salmo 119. Que la Torá, ¿qué es? Es la revelación de la palabra de Dios, que llama al corazón humano y desea una respuesta que sea, que invoque una escucha, que se convierta en obediencia y confianza y creativa en amor. Y eso es lo que nos trata de decir la palabra de Dios en el Salmo 119. El salmista, en este caso, podemos decir que se considera la palabra de Dios, él considera la palabra de Dios el gozo del corazón y su herencia. Es como la plenitud de la alegría, del gozo del ser humano, ¿no? Entonces vemos la importancia del Salmo 119 en la vida de todos nosotros los cristianos. Y tenemos un premio para los que están en el chat, los que están viendo la transmisión. Se va a ganar una mañana fitness, ¿sí? Para que haga ejercicio gratuito, un premio se va a ganar. Y tiene que decirnos ahí en el chat, a ver, ¿cuál canto famoso tiene la letra del canto del Salmo 119? Hay un canto súper famoso, nos lo sabemos de todos nos lo sabemos. Es un canto súper famoso que canta la letra del Salmo 119. Lo dejamos ahí para que los que están en el chat lo busquen y nos lo escriban. Tienen que escribir. Y va a ser sorpresa porque tenemos un entrenador único, sí, y súper especial, famoso, el Padre Julio. Influencer, pero no lo vamos a decir para que sea más sorpresa, ¿no? Bueno, ya estamos en el año jubilar. Es una gracia, como yo conversaba con Gloria hoy, bueno, uno está en manos de Dios. Sé que muchos ya saben que la periodicidad fue reduciendo de 100 años, 50 años, 25 años, para permitir a muchas generaciones vivir este periodo de gracia, ¿no? Entonces, y cuidado, algunos no, esta es lo que nos queda, ¿no? Esta es la oportunidad. Entonces, yo le quisiera que Jessica nos aporte cómo se une la promesa o la frase espero en tu palabra con el momento propicio de gracia que nos ofrece este año jubilar. Bueno, como todos sabemos, el jubileo que se celebra pues este año es propicio pues para fijar esa mirada en la esperanza, ¿no? Y por eso precisamente este Domingo de la Palabra nos permite reforzar esa invitación de Jesús de escucharlo, de escuchar, de custodiar, de ser celosos de esa palabra, para dar al mundo un testimonio de esperanza que vaya más allá de las dificultades que podamos enfrentar. Yo creo que como decía Larisa en la introducción, no nos referimos en esperanza a una esperanza del mundo o una esperanza ingenua o un optimismo, bueno, ojalá mañana no llueva. No, yo creo que es esta esperanza que está fijada en la persona de Cristo. Exacto. En ese Cristo que murió por nosotros y resucitó, que no nos falla nunca, que no nos defrauda nunca, que es palabra viva y que es la fuente de esa esperanza precisamente, ¿no? Entonces el año jubilar es una conexión con esa palabra para llenarnos de ella, ¿no? Sí, y yo hoy es 29 de enero, o sea, llevamos 29 días, tenemos que aprovechar cada día y al Padre Julio también lo he escuchado en varias homilías que ustedes los sacerdotes nos los explican, nos los dicen. Enfoquémonos en el año jubilar, en qué está en Jesús. En Jesús, o sea, no es una complicación, no es que tenemos que hacer algo más extraordinario que no perder de vista a Jesús. Dígame, Padre. Su micrófono. No me escucha. Para que se escuche mejor. Sí, y reiterar esto que decíamos de esperar con confianza. Esperanza, porque mañana me voy a ganar la lotería, no es esperanza, ¿sí? Eso es un deseo, sí. Yo espero mañana amanecer más joven. Eso es un trauma, esa es otra cosa. Sí, esperar con confianza, esperar
la acción de Dios Salvador, esperar donde ya solo Dios puede llegar, confiando en que Dios va a llegar allí, ¿sí? Es que a veces como que enredamos emociones, intenciones superficiales con la esperanza. La esperanza es mucho más profunda. Espero en esa palabra confiando en Dios, de la resurrección, de un mundo mejor, de que podemos juntos echar para adelante. Espero en la conversión. Yo creo que puedo cambiar y confío en Dios que no me va a dejar solo. La esperanza tiene ese otro tinte, como ya nos decía aquí Jessica, que va mucho más allá de a veces las cosas muy superficiales. Es mucho más profundo. Espero en el Señor. ¿Pero qué esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que hoy no lo tienes ahí a mano, ¿verdad? Pero va a llegar y lo sabes porque lo confías en el Señor. Entonces esto tiene una profundidad distinta. A solas que yo quiero que, no sé, salga un helado de chicheme. Ok, créanme que eso no es esperanza. Sí, de hecho ya hay. pero no, eso puede quedarse como deseos, ilusiones, y eso no entra en el ámbito de la esperanza. Exacto, y también que no es quedarnos a esperar que algo va a bajar, no, tenemos que accionar. Nosotros tenemos las herramientas, estamos en una comunidad, participamos, pero tenemos que movernos también y tenemos que desprendernos de muchas cargas innecesarias y focalizarnos a lo importante. Hoy tenemos aquí a Orlando y a mí me encanta porque esta juventud, por lo menos mi experiencia, cada vez que yo he tenido que compartir con esta pastoral juvenil vocacional claretiana, así me dijo Orlando, porque cubre todo, porque tienen diferentes ramas, ¿no? Pero son ellos, los jóvenes, que están representados aquí, muchísimos jóvenes. Quizás Orlando ahora tú más o menos nos dice cómo ha sido esto, ¿no? Pero ¿cómo impacta la palabra en el servicio que ellos dan aquí? Yo no sé si muchos de ustedes se han percatado que hay una Eucaristía, por decir un ejemplo, ahora tú te abres, pero la Eucaristía a las 6 de la tarde, por ejemplo, de los domingos, fundamentalmente de la pastoral juvenil, hacen de monitor, hacen de proclamadores, que de la palabra. Reiteramos que aquí hay muchos proclamadores y aquí también la relevancia, la responsabilidad de ese servicio, y ellos lo hacen tal cual cualquier persona de cualquier edad, pero además hacen misiones y muchas cosas. Yo quisiera que tú nos digas, y lo conversábamos hace un momento, cómo impacta en el servicio que ustedes dan, cómo se recibe cuando ustedes como jóvenes hacen las misiones, hacen las diversas actividades, y sobre todo, cómo ustedes han ido motivando para que ese grupo siga creciendo y amplíe mucho más. Bueno, sí, creo que será primero pensando en el Evangelio según San Juan, esto de los 5 panes y los 2 peces. Creo que es un pasaje que ayuda mucho a entender el rol que tenemos dentro de la comunidad parroquial y fuera de ella también, porque vemos a este joven que siempre se tacha de que no sabe mucho, no tiene experiencia, que no está del todo formado y todo lo demás, pero vemos este ejemplo de que este joven, con eso poquito que parecía para el montón de gente que había en ese lugar, eso poquito, entre comillas lo pongo, fue más que suficiente para que Jesús obrara un milagro y alcanzara eso para todos. Entonces creo que es el vivo ejemplo de que por más que se vea que somos poquitos o que lo que hacemos es poquito, siempre estamos ahí y Dios sabe cómo multiplicar cada uno de nuestros dones, lo que podemos hacer y nuestro alcance que podamos tener por gracia de Dios. Y creo que también tiene mucho que ver con la oración, con tener la palabra como centro. Por ejemplo, en la catequesis, todos los encuentros tienen un encuentro, una lectura comunitaria de la Biblia en clave juvenil, y creo que es fundamental. Yo siempre, pues a modo de broma, decimos este término futbolístico de la cantera, que los jóvenes que van surgiendo en esta parroquia nacen de esta cantera, de esta semillero, y creo que siempre tenemos presentes estos encuentros bíblicos y a ellos les impacta muchísimo cada vez que tenemos estos encuentros con la palabra, cómo la palabra de Dios realmente es palabra viva, que nos recuerda siempre el padre Juan Carlos Calzada en la misa de 4.
fabuloso cómo nos ayuda con la transmisión del Evangelio en clave juvenil también para ellos. Y cómo ellos ven que eso que vemos en los Evangelios puede calzar a la realidad que vive cada uno en su día a día, en la escuela, en la universidad, aquí en la parroquia. Y ahora que lo comentan de cómo nos reciben también, eso es importante, y en la catequesis también, y el proceso vocacional de todos nosotros, también ustedes son parte de él, porque la catequesis no es una cosa cerrada en un salón un día en la semana, sino que es trabajo de todos. Y viendo la liturgia de hoy, las lecturas, esto de somos nosotros realmente tierra fértil, donde estas semillas que vienen llegando a la parroquia se sientan acompañadas y puedan crecer, o estamos siendo un poquito de pesticida, o estamos dificultando un poco las cosas, como para reflexión también de todos nosotros, que somos parte de esto de la pastoral juvenil vocacional claretiana. Excelente. Y yo pienso que muchos de nosotros que compartimos con los jóvenes, ellos participan con cualquier otra pastoral también. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el taller de Lectio Divina, cómo nos aportan sus testimonios y cómo se preparan para ver las palabras y también en otras actividades. Tú dijiste, Gloria, que entre en los diversos roles, ¿no? Emaús. ¿Cómo, el semillero. El semillero. ¿Cómo en esa pastoral tú ves la transformación realmente de la palabra, de las personas unidas de la palabra a Dios? Bueno, Emaús es servir, es servicio, ¿no? Eso es la característica de Emaús. Nosotros somos una comunidad que invitamos a un retiro. Cuando hacemos el retiro venimos encendidos en ese amor, en ese encuentro con el amado, con Jesús. Entonces es la alegría de ese encuentro que nos lleva a servir, que nos va canalizando como proclamadores, como en todas las actividades de la parroquia. Realmente, si vemos en todas las pastorales hay personas que han hecho Emaús. Entonces yo veo un semillero, es realmente donde se siembra, donde cae la semilla en tierra fértil para ir al servicio de la iglesia, ya sea unas aquí, otras en su área donde viven o donde se trasladan. Otras personas que hemos conocido que han hecho Emaús están viviendo ahora en el extranjero y allá están en ese servicio, están sirviéndole a Dios a través. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesús en un momento quizás de tristeza, de dolor, de una situación personal, pero que le ha llenado ese encuentro, ha sido un renacer y han sabido qué es servir para la iglesia. ¿Y qué me dirían ustedes que tenemos todo en común, todos aquí, con este servicio? ¿Qué es lo que nos mantiene, nos da fuerza, nos da ese alimento, ese ánimo? Porque la cotidianidad a veces nos hace dudar, nos hace temblar, nos hace alejarnos, enfriarnos. ¿Qué es lo que tiene todo eso en común? La palabra. Bueno, vamos a entrar en otra parte del documento que a mí me encantó. De verdad que es una parte, el padre Julio dice que yo le tenía unas preguntas por aquí. Yo soy bien activa, ¿cómo es? Inquieta, ¿verdad? Cuando hago preguntas y esas cosas. Me emociono, padre. No, pero es para todos, pero es para todos. Esto es para todos y sobre todo para ustedes. Sí, que van a participar ahora. Esta parte se abre al público porque es un conversatorio. Entonces, aquí ya nos han escuchado y tal, y ahora yo quiero que ustedes nos den su testimonio. Aquí no hay participación buena o mala, no sé mucho, no sé, no. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es Dios, está en nosotros, que le estoy diciendo que es palabra viva, y aquí cada uno vive la experiencia de acuerdo a su testimonio, de acuerdo a su vivencia. Así que no se sientan que porque están en Radio Claret, al contrario, esta es nuestra casa. Así que nadie que se sienta inhibido ni nada de eso. Aquí todos somos muy desenvueltos. Si hay algo que nos da la palabra es esa valentía. Así que acuérdense de eso. En este documento, de verdad, da valentía, fuerza.
establece diversas ocasiones para hablar con Dios. Y a mí me llamó poderosamente la atención, y yo sé que ustedes también, ¿verdad? Porque impacta esta parte, ¿no? Que dice, el ser humano recurre a Dios en cada situación de la vida y señaló 5 aspectos. Antes de empezar, nosotros estábamos diciendo y que bueno, ¿cuál sería el ideal? Yo identifiqué 2, pero cada cual puede identificar el que ha vivido. De repente, esto es como un checklist, los he vivido todos y bueno, yo me sentía, bueno, ¿en qué casilla no caigo? Pero en casi todos caigo, ¿no? Así que el primero me sentí tan identificada y espero que no esté tan mal calificada, pero bueno, es humano, esta parte es porque somos seres humanos, ¿no? Primero dice, recurrimos para cuestionarlo, y ahí yo quiero escucharlos a ustedes, y reprocharle que no está en su vida como él esperaría. O sea, ¿cuántas veces acudimos, Señor? O sea, ¿por qué? Porque no hace nuestra voluntad. A ver, ¿quién se infunde de valentía de la palabra? También los del coro pueden participar. Exacto. Winston. A ver si se anima. Una cosa cortita. David. Se rascan la cabeza. Rosaura, si repite la pregunta. Iris, excelente. Vamos para acá, Iris, para que te puedan escuchar también en Radio Claret Televisión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Iris Gordón. Bueno, en cuanto que buscamos a Dios para cuestionarlo, pues creo que, como dijiste, Rosa, ahora sí es algo muy de humano, porque tal vez cuando nos suceden cosas, hablando de la esperanza, decimos tenemos esperanza, pero es porque esperamos que las cosas vayan a salir bien. Así enfocamos siempre la esperanza, y al final la esperanza es confiar en que todo va a estar bien, incluso en el sufrimiento y la incertidumbre. Entonces creo que en esos momentos donde dudamos y cuestionamos, es ahí donde tenemos que realmente replantearnos qué es realmente la esperanza, ¿no? Y sí, es algo que sucede, y creo que nos sucede a todos, y creo que sería un mentiroso el que dijera que nunca le ha pasado eso, ¿no? Porque siempre esperamos que todo salga bien a como a nosotros nos parece que está bien, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Quién más quiere participar? El micrófono va solo, se va acercando solito. A ver, yo creo que por aquí nos querían decir algo. ¿Cómo acudimos en la situación de la vida? También para el coro. Cuestionarlo y reprocharle que no está presente en nuestra vida como nosotros esperaríamos. Yo creo, justo ayer veía un meme que es bien actualizado. Es cuando el algoritmo te sale cuando uno anda buscando cosas del Señor. Y salía un meme que decía, que una chica decía, Señor, confío en ti plenamente. Me abandono en ti. Y el Señor y le decía, ¿cómo que crees en mí y quieres abandonarte en mí si me pides todos los días, quieres cambiar mis planes, quieres hacer lo que tú quieras, me cuestionas? Entonces, y así estamos nosotros, confío plenamente, Señor, que se haga tu voluntad, pero ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué no haces mejor lo que yo pienso? Entonces, no es tan plenamente como pensamos, ¿no? Entonces es un proceso de aprender a diario y seguir en el camino, porque es un tema del día a día, la conversión, ¿no? Y la confianza plena en el Señor. Muchas gracias. Yo pienso, Rosaura, también que sobre todo esa pregunta, cuando uno tiene un impacto fuerte como humanos, perdemos a un familiar muy, muy cercano, pero como no lo esperábamos, es un momento inesperado. Es en ese momento cuántas personas decimos, ¿por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué? Y comenzamos a cuestionarlo y sobre todo es precisamente en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces, que sí lo hemos pasado y lo hemos hecho.
¿no? Hemos cuestionado por qué tenía que ser a mí, o por qué mi mamá, o por qué tal cosa, ¿no? Entonces, por lo menos es en esos momentos que le reprochamos a Dios lo que ha pasado. No sé. Sí, yo creo que quizás también otro ejemplo de que puede ser de esta situación es cuando estamos en enfermedad, ¿no? Los momentos de enfermedad que nos mueven, que nos sacuden, y todo el mundo generalmente tiende a decirle a la persona enferma, tranquilo, te vas a mejorar, todo va a estar bien, te vas a mejorar. Pero es ahí donde realmente uno tiene que hacer un trabajo de confianza y de aceptación en el proceso, porque no necesariamente nos vamos a mejorar, pero hay que saber vivir ese proceso de enfermedad en la esperanza de que Dios va a estar al lado nuestro. Entonces yo creo que eso es muy importante también, porque al final todos queremos, ¿no? que mejorarnos y estar bien y tener la mejor condición de salud, pero no siempre podemos tener esa realidad, pues somos humanos y distintas condiciones físicas, ¿no? de salud. Entonces, creo que es importante tener esa convicción de aceptación y de confiar que en ese proceso, no importa lo que pase, no importa cómo venga, no vamos a estar solos. Y precisamente la palabra de Dios es la que nos da fortaleza para enfrentar cualquier momento de dificultad, sea enfermedad, sea cualquier otra circunstancia, ¿no? Así que creo que eso también pues vale la pena rescatarlo. En la vida siempre uno se cuestiona como ser humano, y a veces cuestiona su fe, porque dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y precisamente ayer, celebrando el día de Santo Tomás de Aquino, él tiene un pensamiento muy hermoso que voy a aprovechar para decirlo. Para quien tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Para quien no tiene fe, no hay explicación posible. Entonces, todo depende, vamos a depender mucho de cómo nosotros tomamos la vida. Mire el ejemplo de la Biblia de Job. Job le pasó de todo. Yo creo que es la persona más sufrida que hay en la vida. Pero Job nunca perdió su fe. Y al final Dios lo recompensó. La paciencia y la esperanza nunca en la vida se deben perder. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar su testimonio en este aspecto. Y realmente, como tú decías, Jessica, me agarro de ahí porque también, y Yané lo estaba comentando aquí adelante, que no quería el micrófono, ¿eh? No quiere, hay que darle el micrófono. Está disque ronca. Realmente, a veces lo decimos de la boca para afuera. Sí, yo me abandono, pero en el fondo, como dice aquí, ¿cuándo viene el remecimiento? Cuando la respuesta no es la que nosotros pensábamos que era. Y también a nivel de comunidad, Padre, a veces ustedes también en el taller lo ha comentado, incluso en la Eucaristía, que a veces se cuestiona la confianza y la fidelidad y la certeza de este Dios cuando vemos cosas que ¿por qué Dios permite estas cosas? Y bueno, es que entonces tu Dios no existe. No es poderoso. No es poderoso. Entonces, como cristianos también tenemos este cuestionamiento a veces y bueno, y definitivamente es una época, y a veces también me pongo a pensar que bueno, es que no es solo esta época, siempre ha sido una época de cuestionamiento a nuestra fe, ¿no? Y en este sentido de no es como nosotros los esperábamos, porque nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro individualismo, muchas veces lo ponemos, que todo depende de nosotros, y ahí sabemos que tenemos herramientas para buscar, porque si nosotros sabemos que la palabra es Dios y que esa es nuestra fortaleza y nuestra certeza, no deberíamos dudar. Que si dudamos es malo, es humano, ¿no? Pero tenemos que volver y buscar esa conversión de la que hablaba usted, ¿no? Sí, también en relación a eso, lo que hablamos al inicio, incluso de la profundidad literaria, la riqueza literaria que está en la Sagrada Escritura, que en momentos de dificultad podemos ver. Me llama mucho la atención en la liturgia de las horas, cuando son días que hacemos memoria a los mártires, estos salmos, esto de
esta entrega que decían aquí hace un ratito, de que nos hace valientes, la palabra nos hace valientes. Y uno lo lee estando así como en el parque, ay, qué bonito, wow, qué cosas feas pasaron estas personas. Pero cuando pasamos por un momento difícil y vemos estos salmos y vemos viendo cómo alguien pasó también por estos momentos fuertes, podemos sentirnos que nos podemos aferrar de alguna manera en nuestra humanidad frágil, pero el Señor, el Espíritu Santo viene ahí para mostrarnos que cuál es el camino que es el Señor. El Espíritu Santo. Ahora tenemos acá también un comentario. Padre Freddy. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Quisiera comentar también, ustedes lo dijeron al principio, no guardamos la esperanza en conceptos, en cosas, sino en una persona, y ese es Jesús. Él lo prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza de que no estamos abandonados a la realidad, sino que en las situaciones más adversas Él permanece con nosotros. Y Él es el motivo por el que seguimos caminando. Si nos vemos defraudados por situaciones de conflictos, de enfermedades, pues es que no tenemos fija la atención en Él, ¿verdad? Y así nos dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Fijos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que nos sostiene, y hacia Él y con Él avanzamos en nuestra peregrinación por este mundo. Gracias, Padre. A mí me gustaría que alguno de que está participando aquí nos pudiera dar su testimonio de cómo, por ejemplo, la participación en la Eucaristía, adorar al Santísimo, en la adoración al Santísimo, en la meditación del Rosario y en general en el grupo que participe de estudio de la palabra, ha sido fundamental para redireccionar la oración en cuanto al abandono en esta voluntad de Dios, con esa confianza que nace de la fe. ¿Tomaron café, Padre? Sí. ¿Y comieron chocolate? Sí, estamos en esta dinámica de dónde nos encontramos con Dios, ¿verdad? Y yo creo que nos sobrarán testimonios y experiencias donde nos hemos encontrado con Dios en este encuentro en la palabra, en la misa, en la hora santa, en el rosario, en la oración, en la liturgia de las horas, con los salmos, en una canción, un canto. Ahí te vas encontrando con Dios. Nosotros decimos a veces acá internamente que mucha gente cuando va a misa, uno no sabe si lo que van es por la predicación o por escuchar a cantar a Winston, ¿sí? Porque ciertamente, y porque Winston es un buen músico, es buen artista, y el coro y ayuda, ¿verdad? Porque cuántas veces tú estás ahí, vienes con tu vida ahí hecha pedacitos, vienes con el alma golpeada, no sé, las cosas que, no sé, esas decepciones amorosas incluidas y todo lo de la vida, ¿no? No te alcanzó la plata para pagar lo que, no sé, te deudas hasta aquí los chiquillos, bueno, todo lo que nos puede pasar. Y no sé, cantaron Solo Dios Basta. Y tú lloraste todo lo que pudiste llorar y era Solo Dios Basta, que eso está ahí y ya estuvo, y te encontraste con Dios y saliste como que te conectaron y carga de 100%, ibas con 2% y saliste 100%. Dios se manifiesta. Y bueno, de estas experiencias, ¿alguien quiere contarnos algo? Lucía. Bueno, definitivamente a lo largo de nuestra vida hemos tenido infinidades de experiencias con Dios por las dificultades que hemos pasado en nuestra vida. Y una de las más grandes es la oración. Toda mi vida he dicho que la oración tiene poder. Yo he tenido una experiencia que muchos de los que me conocen la saben. Bueno, varias experiencias en mi vida. Y muchos de los que me conocen la saben. Y yo tengo una mamá bien difícil. Ella, yo la quiero mucho, primeramente, ¿no? Pero su carácter es totalmente
totalmente difícil. Y realmente solo la oración puede hacer que yo siga adelante como hija. Y solo la oración puede hacer que yo cumpla con el 4º mandamiento. Y lo digo con el corazón en la mano, porque ella tiene un carácter tan duro que cuando ella se pone súper brava, yo ni siquiera puedo llegar a su casa. De manera tal que yo tengo que investigar mediante otras personas qué le hace falta a ella para podérsela mandar, para poderla ayudar y mandársela en nombre de otra persona que no sea yo, porque como está muy brava lo puede botar. Así que es bien duro, pero definitivamente solamente la oración, la Eucaristía y el Santo Rosario es lo que me ha ayudado a mí a seguir adelante. En estos días ella estaba súper disgustada conmigo y no sabía yo por qué. Y ayer se enfermó y cuando mi hijo me dice no hay quien la lleve al hospital, casi me da un infarto porque del susto que yo agarré fue muy grande. Pero la oración me dejó llegar hasta allá, llevarla al doctor y, bueno, estar pendiente de ella, ¿no? Pero definitivamente la oración, el rosario y la Eucaristía son los que hacen que uno siga adelante. Otra situación mía muy difícil fue la muerte de mi esposo, porque yo no esperé que él muriera. Yo lo encontré muerto una mañana que desperté, nunca pensé que iba a despertar sin él y la verdad que fue terrible. Pero igual, la oración fue la que me ayudó a seguir adelante sin él. Y esas fueron las 2 grandes experiencias que les puedo contar. Esta es la fuerza de la palabra que decías, no te hace valiente, porque sabes en quién has puesto tu esperanza. Y que aunque los vientos son difíciles, aunque uno no sabe si va a avanzar, yo sé quién me empuja, quién me motiva a amar, a servir. Y testimonios como estos pues nos recuerdan esto, la palabra no es un conocimiento teórico, es vida, es impulso, es lo que nos dice esto de amar al prójimo, honrar padre y madre. Una vez más, ahí voy. Sí, confío, Señor, porque tu palabra me lo ha dicho y me lo ha repetido y creo en esta palabra y sé que por ahí voy a tener vida. He experimentado tantas cosas, he tomado otras vitaminas y no alimentan la vida. Es tu palabra y yo sé que viviéndola es como me sostengo. Por acá. Buenas noches, mi nombre es Ana Sáez. Tomando la lista que mencionó Lucía de la Eucaristía, el Rosario, un momento para mí especial en la parroquia es la coronilla. Están todos cordialmente invitados los jueves a las 3 de la tarde. Es un momento de conexión porque no solo te permite estar allí siguiendo pues el proceso que tiene hacer la coronilla, sino ese momento especial de tú pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, que te guíe, que finalmente sí, digamos el sí al abandonarnos, ¿no? Y dejemos de esperar esas respuestas que queremos y pues poder ver qué es la gracia que Él nos está poniendo enfrente, que a veces pues no lo vemos del todo. Así que es un momento muy especial. Obviamente cuando nos acompaña el Padre Freddy, más especial todavía, porque a veces él se toma sus días. Y por supuesto, y ojo, les invito a que se conecten si no pueden venir, pero ¿dónde está Winston, por favor? Yo a veces le digo que se inspira, porque no es solo que tú te conectes y que pienses y que des gracias y tal, sino entonces él empieza a cantar y ese momento tú dices, es que sí, lo siento, me escucha, me explico. Y esos 45, 50, 60 minutos te desconecta, es como que si el cerebro te pasara un switch y usted dejó en el estacionamiento, si vino en carro, todas sus dificultades, sus angustias, sus preocupaciones. Y ya eso pasó y fue para usted. Así que los espero. Gracias.
Por eso es que cantamos el Salmo 119, es una canción que utilizamos mucho en la iglesia, esto de tu palabra me da vida. Tu palabra es eterna, ¿sí? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Sí? En ella esperaré. ¿Ven qué interesante cuando nos acercamos a la palabra con esta convicción de que está viva, ¿sí? Tú puedes pasarte los 45 minutos en el parque, bonito, ahí verás, pero no, falta la palabra, falta la presencia del verbo encarnado, la palabra encarnada, y por eso decimos que la palabra está viva. Tú puedes leer los posts, los memes que quieras, ¿verdad? De hecho nos llegan muchos en Instagram, pero los que son de la palabra, eso te envuelve, te golpea, te dice algo más porque está viva. No es un mensaje del pasado que volvimos a leer, es Dios hablándonos hoy otra vez. Y también nos habla en los momentos difíciles como en los momentos bonitos, y nos habla en las personas y en las circunstancias, porque sigue hablando, nos sigue vivo. No es una carta del pasado como quien lee un libro de historia hace 500 años, sino Dios que sigue hablándonos hoy. Sí, yo creo que otro ejemplo también de esos momentos de intimidad con Dios a través de la palabra es la visita al Santísimo. Yo creo que para mí esa es una de mis favoritas porque es como ese momento especial del día en donde yo trato de pasar, aunque sea 10 minutos, y entro y lo saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Voy a una reunión, por favor, acompáñame, ilumíname, guíame, o sencillamente para no decir nada o no hacer nada, y estar ahí en esa presencia de Dios vivo que recarga, que de verdad hace que uno tenga esa pausa, porque normalmente en el día a día tenemos tantos ruidos, estamos tan acelerados, que poder ir bajando esas revoluciones y llegar a este lugar maravilloso donde nos encontramos con Jesús en su presencia viva, realmente nos recarga. Entonces yo creo que también el visitar el Santísimo, yo aquí veo muchas caras que son muy asiduos de venir al Santísimo, entre esas Marilyn, que no se lo pierde, ella siempre viene también. Sí es realmente renovador y es una experiencia maravillosa. Sí, en mi caso realmente disfruto las laudes. Ese es mi momento especial todos los días. En la mañana es disfrutar, es como el inicio del día, ponerlo en la presencia del Señor y tener esa esperanza puesta, confiada en Él, que Él se va a encargar de mi día. Y es en el momento de las laudes. Son 15 minutitos, de 10 a 15 minutos realmente, de disfrutar un momento con Él. Bueno, yo escuchando a Lucía y Ana, y esta mañana, Padre, lo conversaba, una persona que no es per se de esta parroquia nos decía que esta parroquia tenía muchas actividades y muchas oportunidades de hacer cosas, sí, pero también de acudir a la palabra. Y, por ejemplo, cuando, Lucía, tú comentas tu experiencia, tu testimonio, y la que la conocemos, ¿verdad? Cuando me toca muchas veces compartir con ella el rosario y proclamar en la Eucaristía en la tarde, me ha llegado mucho tu testimonio porque tu alegría, tu cariño, tú siempre inspiras paz. O sea, yo nunca me puedo imaginar que tú llegas con semejantes, ¿no? Entonces eres un testimonio de que en ti está la palabra, en que en ti está Dios. O sea, porque siempre que vienes tú es como un remanso de paz y de alegría, de cariño, de afecto, ¿no? Y mira tú cómo nos dices, te has abierto, has tenido esa sinceridad que te agradezco, porque es un ejemplo para mí, yo sé que ha sido un ejemplo para todos. Y también en mi caso, pues, yo recuerdo, Larisa, cuando nos convocaron a ser proclamadores, que también viene una próxima convocatoria, que es un servicio muy de mucha responsabilidad,
pero de mucha interiorización y adentrarnos en la palabra, que nos decían, bueno, el que viene y se ofrece a ser proclamador en la tarde o tiene la disponibilidad, le toca hacer el rosario. Entonces, los que éramos de esa época, no, en la tarde no, porque nos toca hacer el rosario. Pues les voy a decir que para mí ha sido, o sea, yo soy de hacer el rosario individualmente. Y esta es una de las cosas que en este subsidio se hace énfasis, y es en la difusión de la palabra, es abrirnos a comunidad. Y es muy diferente, como bien también dijo Ana Sáez, la coronilla, por ejemplo, hacerla en comunidad, hacer el rosario en comunidad. Y nosotros como proclamadores, aquí está Paul, que también me acompaña muchas veces, nos acompañamos, para nosotros es algo, o sea, es que es algo... Para mí, y yo sé que tú lo vives igual, yo te lo he dicho, sí, me ha cambiado la vida. O sea, a mí me cambia la vida. Yo sé que tengo que proclamar, pero el rosario para mí personalmente es algo que ha sido impresionante. Me ha tocado y yo digo, pero si siempre yo he hecho el rosario. Y ver la comunidad, cómo llega a esta práctica, a esta oración, con una fuerza en común, como cualquiera de las otras, ¿no? Entonces, otra de las diversas ocasiones que establece el documento, también lo comentábamos de inicio, que quizás es lo ideal, ¿no? Porque como estábamos haciendo el checklist de que qué es lo que en qué caemos, que no, esta es una que es como sería, digamos, contiene la fortaleza, lo que tenemos sabiendo que tenemos a Jesús al lado, y es lo segundo. Lo hacemos partícipe de sus descubrimientos, logros, o sea, de nuestros descubrimientos, logros, éxitos, en general, de todo lo que nos sucede, de un acontecimiento feliz o de una experiencia dolorosa. O sea, lo tenemos presente en todo. Bueno, yo creo que indudablemente apenas tú tienes ese encuentro con Jesús, y comienza esa vida de la palabra, de vivir la palabra, cada día es el momento de que ya tú sabes, ya llega ese agradecimiento, ese día, ese momento que por todo das gracias, aunque a veces vienes apurado por el tráfico y a veces que traigo a alguien para la misa, le digo, abre camino Jesús, abre camino. Hasta en eso podemos decir, y cuando llegamos es que, ay, gracias Señor, porque está, ¿no? Entonces confiada es agradecerle siempre todos esos momentos, los buenos y los no tan buenos, porque realmente cuando Él no nos da lo que nosotros queremos es porque no nos conviene, y eso tenemos que aprenderlo, y lo aprendemos a través de la palabra. Lo vivimos esos momentos difíciles, o que a veces uno dice que, pero ¿por qué? Gracias Señor, ¿no? Entonces aprender a agradecer, a darle gracias por todo, por lo bueno y lo no tan bueno de lo que nos pasa. Sí, yo creo que precisamente una forma de tener a Dios presente en todos nuestros acontecimientos es ser conscientes precisamente de que es Él el creador de todo y de todos. Yo creo que ser consciente de ello nos permite ser agradecidos, nos permite desde que abrimos los ojos en la mañana darle gracias, Señor, por un nuevo día, porque tenemos trabajo, porque tenemos alimento, porque tenemos familia, amigos, comunidad. Entonces yo creo que el hacernos conscientes de eso nos va a permitir poder incluirlo en todos los acontecimientos diarios. A mí me gustaría que Orlando nos aporte y nos comparta, porque muchos de nosotros somos madres más que adolescentes. No se crean que a veces después adolescencia viene de adolecer, ¿no? Entonces muchos de nosotros, y lo hablo por experiencia, pensamos, bueno, cuando pasan la adolescencia ya viene el remanso de madurez y de tal. No, empieza, se los anuncio a los que lo tienen pequeños, ¿no? A los que lo tienen pequeños, que la mejor manera es cuando están chiquitos, ¿no? Entonces, realmente uno pues se enfoca en que ellos en un camino, uno tiene una fe y por ejemplo, se cuestionan mucho uno como madre, que uno
tuvo una formación o tuvo la semilla y la semilla germinó, aunque uno estuvo medio, en algún momento de nuestra vida, quizás no muchos hemos seguido recto, pero aquí estamos. Entonces sí, yo siempre digo gracias a Dios y gracias a mis padres, porque sí hicieron lo que tenían que hacer, y digo yo, ¿y yo cómo cumplo eso con mis hijos? Entonces yo te pregunto, Orlando, por ejemplo, en la dificultad, los jóvenes, en los problemas de su existenciales, como se plantean ahora, teorizan la existencia, ¿cómo tú consideras que el joven siente que puede tener a Dios presente en todo, no solamente cuando tiene estos problemas que para ellos no, para nosotros también cuando tuvimos esa edad era el problema del mundo, el más grande que teníamos? Bueno, creo que lo primero sería, y esto es algo para todos, y lo tomo también como catequista muy, muy en serio, esto de estar conectados primero a la palabra, a la oración, a los sacramentos, para poder ser la luz de Cristo también en medio de los jóvenes. Porque en la catequesis, hablaba una vez con el padre Julio, que muchas veces tendemos a pensar que el catequista o el acompañante está como para aconsejar o hablar y hablar y hablar, y muchas veces es todo lo contrario. Lo más importante es estar, escuchar, y creo que en ese aspecto el joven se siente acogido. Pues no le estamos bombardeando de que tú tienes que ser así o asá, simplemente es te queremos como eres, te queremos mejor porque así te ama Dios, y creo que poder traer esta figura de Cristo, esta presencia de Cristo a ellos de una manera humana en el grupo, ya sea con los coordinadores de grupo, con los catequistas, con los sacerdotes que nos acompañan en los diferentes grupos, es eso, es ser la luz de Cristo también en medio de ellos, la presencia de Dios. Excelente. Yo creo que también, y en esta pastoral, por ejemplo, los medios digitales son de mucha ayuda, porque tenemos que aceptarlo, ellos son más rápidos, nosotros estamos aprendiendo de ellos, y nos facilita la vida, pero la manera positiva de usarla, y algunas personas dicen, bueno, pero es que ellos tienen todo en el celular, la Biblia en el celular, no importa, es la palabra, y lo dice el documento. Tener el Evangelio, tener la Biblia digital, no importa. La cuestión es que uno pueda acudir a la palabra en cualquier momento del día. Yo le pregunto a todos los que están aquí, que yo sé que están ávidos y no va a alcanzar el micrófono de Larisa. Acudimos la tercera manera, acudimos para pedirle ayuda después de haber, o el coro, Winton, Salomé, acudimos a pedirle ayuda. Acudimos a pedirle ayuda después de haber experimentado, miren esto, después que nadie más nos puede resolver el problema. Winston está que, bueno, quiero opinar. Bien, la palabra es tan importante. Nosotros como coro nos sentimos como ese apoyo para nuestros pastores, los sacerdotes que nos comunican la palabra, nos la explican para que lo podamos entender y vivirlo mejor. ¿Y qué hacemos? Buscamos en el proceso los cantos para poder ayudar a apoyar ese mensaje que quiere dar en cada momento, en cada misa, nuestro sacerdote. Por cierto, nada más, explicando nuestra experiencia última con Salomé, que se ha sumado a cantar todas las mañanas, y juntos, antes de la misa, revisamos cuál es el Evangelio del día, cuáles son las lecturas del día, para poder escoger los cantos y también para poder ayudar en ese mensaje que ese día va a dar el predicador, en este caso nuestros pastores. En relación a lo que has dicho, yo cuando tengo dudas o algo pasa, siempre digo, pero Señor, ¿a quién iré? ¿Dónde iré? ¿A quién le pediré? ¿En quién confiaré? Si no es en ti. Somos tuyos, tú nos hiciste, somos tuyos. Y eso es para todos, ¿no? Sí, a veces estamos
molestos tal vez porque las cosas no nos salen como queremos, o lo que pedimos no lo recibimos y demás, pero ¿y a dónde vamos? ¿Con quién iremos? ¿Con quién podremos confiar para tener lo que realmente vale y que nos va a hacer bien? Solamente en aquel que nos hizo. Y la respuesta está ahí, me parece, siempre. Confío en ti. Y por último, en relación a la palabra, siempre pienso que sin la palabra no hay conversión. Exacto. Sin la palabra no hay transformación. Si el Señor no hubiese llegado, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo estaríamos? No viviríamos el amor, que es lo que nos vino a transmitir, el amor. ¿Cómo vivir el amor? ¿Cómo vivir esa vida que nos quiere comunicar nuestro Padre, que nos envió a su Hijo, para que nos diera ese mensaje y esa experiencia que es el vivir en el amor? Entonces, para mí es fundamental, la palabra es fundamental y no puede morir. Y el trabajo que se hace, que están haciendo ahorita mismo, es tan importante y tan fundamental y tiene que persistir para siempre, ¿no? Para todas las generaciones, la que viene, la que está ahora, nosotros tenemos que procurar que permanezca para los que vienen más adelante y se dé para siempre. Esa es mi meditación. Gracias, Winton, muy hermosa y muy real, muy diste en el grano. Acá hay una mano. Buenas noches, mi nombre es Oris. Hace unos 3 años, no hubiera agradecido a Dios por la muerte de mi hermano. Quiero explicar un poco. Mi hermano de 51 años falleció de un infarto fulminante. El día después que estábamos planeando una reunión familiar con mis hermanos y mis sobrinos. Y caí en una depresión a raíz de esto porque mi hermano se fue así. O sea, era un poco difícil de aceptarlo. Y llegué a Emaús muy destrozada y allí entendí que Dios tenía algo para él. Luego recordé que mi hermano siempre decía, yo quiero que Dios me lleve así, de un solo. Yo no quiero estar en una cama, yo no quiero estar enfermo y quiero irme así. Y Dios se lo concedió. Y me costó un poco entender y aceptar que esa era la voluntad de Dios, pero creo que hoy puedo decir que le agradezco a Dios por habérselo llevado a descansar a su lado de esa manera. Gracias. Gracias. Ya como vamos avanzando, y son 5 formas, y lo dijo un poco ya Jessica, otra de las formas es expresar la gratitud por el sello de belleza que ve en la creación. Nos permite la vida cotidiana apreciar y agradecer la creación que nos impide muchas veces ver esto y vivir como si fuera una rueda que va a así a toda velocidad y no nos damos cuenta de lo que tenemos y agradecemos, porque es cada instante, cada segundo. En nuestra vida tenemos un propósito y a veces olvidamos que el propósito de la vida es tener la palabra de Dios presente. Sin la palabra de Dios no somos nadie. Podemos tener lo que quieras, pero por dentro tienes que estar alimentado de la fe, de la esperanza y creer siempre en Dios. Es lo que nos alimenta y nos hace motor por un nuevo día. Mañana cuando usted se levante, dé gracias a Dios que usted es uno de los más
de 10 millones de personas que no despertaron. Usted despertó. Usted dé gracias a Dios porque puede salir y caminar. Usted a veces se queja, tengo que caminar 5 minutos hasta allá y eso está lejos. ¿Cuántas personas en cama quisieran levantarse de ella y caminar lo que usted pueda hacer? No niegue lo que tiene, agradezca lo que tiene. Eso es importante. Bueno, yo pienso que el ser humano, o sea, nosotros fuimos creados por Dios y todo lo ha creado Dios y nosotros vivimos de esa creación. Así es. Por esa creación, ¿no? Entonces, agradecer la naturaleza, agradecer a los seres humanos, agradecer a Dios por todas esas cosas que nos ha regalado gratuitamente, ¿no? Entonces, cuidarlas, saber defenderlas también, porque como nos estamos quedando, se está dañando tanto la creación que Él nos dejó para que viviéramos bien y la hemos dejado dañar, ¿no? Entonces nosotros mismos hemos sido cómplices de dañar esa creación que Dios con tanto amor nos ha dado. Entonces yo siento que cada día que nos levantamos, que podemos escuchar un canto de un pájaro, que podemos ver los árboles, que podemos ver es esa gratitud hacia Dios por esa creación que nos ha dado. Bueno, como todos sabemos y hemos oído mucho esa frase de que el que canta alaba 2 veces, ¿no? Y nosotros en la Eucaristía somos testigos, por ejemplo, de cómo ese salmo y cómo esa antífona que cantan impacta, como tú comentaste hace un momento. Y Padre, a veces es verdad que a veces las personas llegamos tan desesperados que ese toque de, le tocó y luego dio una palabra el Salmo, pero parte de este documento da y resalta la importancia de ese toque, no solo de poema, sino musical que otorgan los salmos. Así que en este momento vamos a tener la intervención del coro con una canción muy linda que se llama La palabra se hizo carne. Al principio existía la palabra junto a Dios y era Dios. Al comienzo de los tiempos Dios lo hizo todo y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Vino un ángel a María, virgen pobre, desposada con José, y le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia, tú serás madre de Dios. Tú serás madre de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo predicaba con sus obras y con su palabra, y enseñaba a los hombres el amor a Dios y el amor a los demás. Y el amor a los demás. Y todo el que escucha esta palabra y la predica con amor y fe,
edifica sobre rocas su vida en la tierra y verá el rostro de Dios. Y verá el rostro de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Bueno, ya en la parte final me gustaría compartir con todos y que todos pudieran dar su testimonio a través de la palabra de la fidelidad de Dios. Yo quisiera que cada uno desde su rol, aquí a los panelistas que por algo nos han apoyado hoy, y usted padre también, porque usted es un ser humano, pero es un sacerdote que tiene unas vivencias no solamente con los jóvenes, con todos nosotros, y es un camino diferente al de los laicos, pero también, y que cada uno de los que estamos aquí pues podamos dar este testimonio de la fidelidad de Dios y de la certeza de esa palabra y de esa esperanza que es Jesús en nuestras vidas. Bueno, ahora cuando les escuchaba hablar de las experiencias, de dónde encontramos a Dios, bueno, como tú bien dices, uno a veces tiene como una oportunidad, un regalo de Dios, de encontrarlo a veces donde menos te lo imaginas, donde menos te lo esperas. Como yo soy medio pateperro y ando medio por todos lados, recientemente ahora en diciembre tuve la oportunidad de estar en Yavisa, en Darién. Esto ya no es misión nuestra, pero bueno, me tocó ir. Y bueno, lo viví bonito, me gustó. Y quiero contarles la experiencia de una persona que se llama Julia, y no es una cosa curiosa. Julia es indígena en Verá. Ella es colombiana. Se cruzó la selva muy joven a Panamá y se quedó pues por ahí dando vueltas, se casó, tiene 5 niños, no sabe leer, no tiene trabajo. Su esposo ahora está detenido, tiene varios años de estar en la cárcel. Y bueno, Julia vive en unas situaciones muy extremadamente limitadas. Pero Julia estuvo en todas las misas, participó en todo. Y un día se me ocurrió decir, ustedes saben que a veces se me ocurren decir locuras, que yo quería como regalo de Navidad pintarme, como se pintan los indígenas. Y ella se ofreció a pintarme. Entonces ahí fue donde conocí más detalles de su vida, porque yo la veía, pero yo no sabía quién era. Entonces me comienza a contar toda la historia, entonces tú dices, Dios mío, qué vergüenza. Yo veo como molestar a la pobre señora que, pero estaba feliz, contenta, y los niños y todo. Y yo le pregunto, y tú, bueno, no sé, uno también a veces pega por ignorante, ¿verdad? Pero tú, ¿dónde conociste a Dios? Porque tú te imaginas, alguien de la selva, no sé, pues una vida muy, bastante limitada. Y me dice, yo desde niña he sido católica desde que estaba en Colombia. Yo conocí de Dios allá y yo no puedo estar sin Dios. Entonces ella va a misa, pues tiene su limitación de lenguaje y demás, pero ella es fiel y sabe que Dios es fiel con ella. Y uno puede decir, pues una persona que tiene pues tanta necesidad, pues no estoy exagerando, no crean que estoy exagerando nada, es así, lo estoy describiendo a la persona como es, con toda esta cantidad de limitaciones. Y ahí está nuestra hermana fiel, y para ella es así porque Dios es así con ella. Otra vez se nos acompañó a caminar a ver los enfermos,
la que tendríamos que nosotros ir a verles a ella era la que estaba yendo a visitar enfermos. Y como habla en verano, nos facilitó con algunas personas. A mí eso me da 3 revuelcos y tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, verdad? Porque una persona con esta alegría, con esta vivencia, cargando lo que carga, porque esto, lo que les he dicho rapidito, no es fácil, y lo va cargando, lo va llevando adelante, y bueno, yo creo que ahí donde uno encuentra la fidelidad de Dios en la vida de tantas personas. Yo solo veo lo que ella hace en la calle, pero lo que Dios hace con ella, eso yo no lo veo, pero Dios está ahí. Y Dios es fiel en esta persona. Y yo sé que le tocará hacer mucho en la vida. Y así, o sea, para mí, a mí eso me impresionó muchísimo. Igual conocí muchos otros hermanos en Veraz. La verdad fue una sorpresa porque yo pensé que Yavisa era un pueblo muy de descendientes afros. Y el grupo más grande más bien es ahora en Veraz. Está en un proceso de migración. Y me impresionó mucho la experiencia de fe de estos hermanos nuestros, porque al final te das cuenta que Dios está ahí, y que Dios es fiel, y que Dios está con ellos, y que lo experimentan, que no es como, bueno, voy a misa como que el show del domingo, el show de la semana, porque como fue en día de Navidad hubo muchas misas y muchas celebraciones. No, es una experiencia profunda de Dios, y ahí es donde uno ve como materializada, encarnada la palabra en otros que creen fielmente, vivamente, y que simplemente tú dices amén, Dios está aquí. Muy bien, como ya ustedes saben que esto siempre sucede, ¿no? Que a esta hora que nos empezamos a calentar y emocionar, ya me dijeron que estamos cortos de tiempo, así que Orlando, y vamos a ir cerrando. Ok. Bueno, esto de que como vemos a Dios así muy cercano a uno, miren, en la JMJ de Lisboa 2023. Acércate al micrófono. ¿Cómo? Que te acerques. El Papa decía esto de que Dios nos llama por nuestro nombre, no somos una cifra, somos cada uno importante y conocido para Él. Entonces, yo en esto he crecido aquí en la parroquia, pues más de 25 años tal vez estar por aquí dando vueltas, pero hubo un momento en el que se me invitó mucho en casa. Yo crecí con mis padres y mi hermana como catequista y vi el ejemplo y todo lo demás. Y siempre como que me decían que en la parroquia faltan jóvenes que vayan, que aporten, que hagan algo, que sean catequistas, que acompañen. Y yo eso como que le daba como que, sí, eso con otro, eso no es conmigo. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué ejemplo puedo dar yo? Eso. Y en una jornada bíblica de la arquidiócesis, me acuerdo que un sacerdote salesiano, qué casualidad que ese día nos conectamos y él dijo, hoy vamos a tocar Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesús subió al monte y llamó a lo que él quiso. Y esa fue una de las primeras veces que sentí como ese llamado así, como que dio en el clavo en mi corazón, porque yo dije, esto es una cosa increíble, esta duda estaba rondando la cabeza hace mucho tiempo y no me decidía, hasta que ese llamado como que cayó como anillo al dedo y dije, bueno, el Señor me está llamando para algo y tal vez, pues como lo que mencionaba de los 5 panes y 2 peces, tal vez en esa pequeñez que uno sentía, tal vez Dios veía algo más ahí, la posibilidad de acompañar a otros y estar lo has presente. logrado. Lo has logrado y lo seguirás logrando y motivando a otros. Bueno, ya para cerrar el evento, como dije al comienzo, el Domingo de la Palabra se celebra el tercer domingo ordinario y aquí ensalzamos la palabra y la significancia en la asamblea. Pero este documento y en general es que es indisoluble la palabra con nosotros, es durante todo el año. Esto es solamente reafirmarnos, tenerlo presente, pero es durante todo el año. La palabra es consustancial con nuestra fe porque es Jesús. Este documento llama a formación de lectores y muchos de nosotros recibimos, los que ya somos proclamadores, formaciones, no solamente para mejorar, siempre en mejorar esa proclamación, porque a través de nosotros llega la palabra a la asamblea, la palabra de Dios. Somos un instrumento, por eso nosotros oramos, nos ponemos en manos del Espíritu Santo antes de hacer una proclamación. No es un servicio de improvisación, no es llamado a eso, ¿no?
Entonces, tener los que estamos aquí, muy presente, yo digo la responsabilidad, pero no solo eso, es saber que lo que nosotros transmitimos y el rol que ejercemos, ¿no? Y eso nos enriquece a nosotros individualmente cuando nosotros nos preparamos en cada lectura. Y no es que es más importante, y este documento, ¿en qué se basó? En un salmo. No es que es más importante hacer primera lectura, segunda lectura y el salmo, no. Al contrario, se dieron cuenta lo que es la importancia de la palabra cantada, orada, que nos da los salmos. Hablando con el equipo que maneja ese boletín, es el hoy, llevar la palabra en tu bolsillo a través de estos diferentes instrumentos y redacciones que se hacen, y comunicados y boletines y diferentes revistas, ¿no? Los grupos bíblicos, como dije al comienzo, esta parroquia es rica en grupos bíblicos. Usted puede tocar la puerta donde usted siente más empatía, pero yo le aseguro algo, que ese es Jesús. Usted entra por uno y créame que va a quedar involucrado en varios. Usted va a tener que ser responsable en decir, bueno, la disponibilidad de tiempo para hacer las cosas bien donde usted se compromete, ¿no? Y también hace énfasis en el rosario meditado. Antes de ir al canto final, a manera de resumen, me encantó lo que dijo Winston. Sin la palabra no hay conversión, no viviríamos del amor. Yo tenía unas conclusiones, pero es que esta la pongo de primera porque fabulosa, extraordinaria. 2, hay un vínculo indeleble entre la palabra de Dios y su presencia, tan radical desde que el Verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros, hasta que murió en la cruz y resucitó, todo por nosotros. Vivir sin escuchar la palabra es una vida sin significado, una vida disipada. Tenemos la gracia de compartir la vida de Jesús hoy a nuestro lado, como el norte cierto de conducción, y esa es la palabra de Dios. Abrámonos al Espíritu Santo, que es lo que nos hace vivir la palabra como esa singularidad que hablábamos al comienzo, de esa persona que es Jesús. Yo les agradezco a los panelistas y a todos los participantes y a la pastoral de liturgia, a la coordinadora que me dio la oportunidad de estar con ustedes y con este magnífico público, y a Radio Claret su apoyo. Muchas gracias. Bueno, queremos darle las gracias también a ustedes por acompañarnos hoy. La verdad que ha sido muy enriquecedor escucharnos, darnos cuenta que la palabra está viva en nosotros, en nuestra comunidad, y ver cómo a través de la palabra nosotros podemos hablar un mismo lenguaje. Avisos parroquiales. Aprovecho para decirles que los encuentros de Lección Divina inician el próximo miércoles 12 de febrero en el Salón del Tercer Piso, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Convocatoria para nuevos proclamadores el 13 de febrero a las 6:30 en la Capilla de Fátima. Y también, bueno, para los proclamadores vamos a tener nuestra primera formación con el Padre Freddy, y vamos a ir viendo el tema del ordo, leccionario, y bueno, eso serían, y el primer programa de la palabra en tu casa, 20 de febrero a las 7 de la noche, el cual esperamos nos acompañen a través de Radio Claret de Televisión. Aprovechamos, último aviso, tenemos Solidaridad en Misión. SOMI tiene unos calendarios también con unos sobres, en los cuales pues son para que puedan colaborar con las misiones claretianas de Centroamérica. Y con eso terminamos. Un aplauso para ustedes también, para nuestro coro, y muchas gracias por acompañarnos. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.